Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del sistema respiratorio. En este video analizaremos conceptos fundamentales y componentes que forman al aparato respiratorio, que es una parte fundamental de la anatomía humana. Sin más preámbulos, comencemos. Como primer punto hablaremos del concepto clave del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, como definición, es el conjunto de órganos responsables de intercambiar gases entre nuestro cuerpo y el ambiente. Su función principal es tomar oxígeno, sea O2, y expulsar dióxido de carbono, representado como CO2, proceso indispensable para que ocurra la respiración celular. Se hace énfasis en que todo esto permite que nuestras células obtengan la energía necesaria para funcionar. En la imagen que se puede observar en la parte inferior derecha, se puede mostrar una figura humana donde se resaltan los pulmones, recordándonos que estos son los órganos centrales de dicho aparato respiratorio, aunque no trabajan solos. También vienen acompañados de otros componentes como sea la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. También están en este equipo. En resumen, el sistema respiratorio es el gran puente de aire entre nuestro cuerpo y el exterior. Sin él no podríamos ni inflar un globo ni gritar de emoción. Siguiendo con la misma temática, hablaremos ahora de las partes del sistema respiratorio. Hay que recordar que hay diferentes componentes directos e indirectos que conforman al sistema respiratorio. Ahorita vamos a hablar de los conceptos o componentes principales que conforman directamente al sistema respiratorio. Entre ellos está primeramente la nariz, que es la entrada principal de aire, que filtra, calienta y humedece el aire antes de que continúe su viaje al interior del cuerpo. La cavidad nasal podemos mencionar que es como un pasillo por el cual pasa el aire, a través que tienen algunos componentes la cavidad nasal, como sean las vellosidades y la mucosidad, que atrapan polvo y microorganismos que vienen del exterior. Aquí se terminan de ajustar la temperatura y la humedad del aire. Por otro lado, tenemos el componente de la faringe, también conocida como la encrucijada, entre la respiración y la digestión. Por aquí pasa tanto el aire como que va desde la laringe como la comida que va hacia el esófago, aunque la comida debe ir por otro camino. La laringe, como mencioné, contiene las cuerdas vocales, así que no solo sirve para respirar, sino que también es responsable de que podamos hablar, cantar o gritar. Por otro lado, tenemos la tráquea, que es el tubo principal que conduce el aire desde la laringe hasta los bronquios. Está reforzada con anillos de cartílago para mantenerse abierta y firme. Por otro lado, tenemos el componente de los bronquios, que va, la tráquea se divide en dos grandes ramas, derecha e izquierda, que entran a cada pulmón. Son como la autopista de varios carriles que distribuyen el aire. Por otro lado, dentro de los bronquios encontramos los bronquiolos, que son ramificaciones más finas dentro de los bronquios, una especie de, por decirlo de alguna manera, como calles y callejones que llenan el aire cada vez más profundo en los pulmones. Por otro lado, tenemos un aspecto fundamental, como decir, el órgano principal del sistema respiratorio, como ser los pulmones, que son, como mencioné, los órganos principales de la respiración. Aquí ocurre el intercambio de gases, o sea, quiere decir del oxígeno que entra a la sangre y del dióxido de carbono que sale de ella a través de los alveolos, que son como pequeños globitos al final de los bronquiolos. En conjunto, estas 8 partes o conjuntos o componentes que conforman a este sistema trabajan 24/7, es decir, trabajan en el día como también en la noche.
para oxigenar tu cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Básicamente te mantiene vivo y respirando, lo que siempre se agradece. Por otro lado, hablaremos de las partes del sistema respiratorio, pero con un poco ya para fundamentar los conceptos que les he mencionado anteriormente. Primeramente, hablaremos de las vías respiratorias. Son aquellos conductos por donde pasa el aire. El primer entrada de las vías respiratorias son las fosas nasales, que son aquellas, como mencioné anteriormente, que filtran, calientan y humedecen el aire. Luego le continúa también lo que es la cavidad oral. Quiere decir que es la entrada alternativa al aire. Esto muchas veces funciona cuando las fosas nasales están obstruidas o padecemos de alguna enfermedad respiratoria y no podamos usar nuestras fosas nasales como alternativa para que siga entrando aire a nuestro cuerpo. Se utiliza la cavidad oral para inhalar y exhalar aire. Continuando sería ahora con la faringe, que comunica con el esófago y la laringe. La laringe, que es el siguiente componente, es la que contiene las cuerdas vocales, como mencionado. También tenemos el elemento de la tráquea, que es el tubo con anillos cartilaginosos que dirige al aire. Por otro lado, tenemos los bronquios y los bronquiolos. Cada uno de ellos distribuye el aire a través de los pulmones. El órgano principal del sistema respiratorio son los pulmones. Son dos órganos esponjosos donde ocurre el intercambio gaseoso. Por último, tenemos la estructura especializada que hace el intercambio. Se trata de los alvéolos. Esta es una parte fundamental, aunque son pequeños sacos donde ocurre el intercambio de gases con los capilares. Los capilares son aquellos donde se transmiten los pulmones y se dirige a la circulación o al aparato cardiovascular. También el aparato cardiovascular lo pueden hallar más contenido a sabiendas de este aparato en mi canal de YouTube. Continuando con el tema, hablaremos ahora de cómo dividimos al sistema respiratorio, en las cuales la podemos dividir en dos fases, en el aparato respiratorio superior y en el aparato respiratorio inferior. Primeramente lo vamos a centrar en el aparato respiratorio superior, el cual lo conforma la nariz. Cuando es, por ejemplo, nuestra primera vía o puerta de entrada al aire y a veces nos permite inhalar diferentes olores o percibir a través de él como el sentido del olfato. Tenemos la cavidad, lo que es la cavidad nasal, donde se filtra, humedece, calienta el aire antes de seguir el trayecto del aire. En este caso, también tenemos la cavidad bucal, que podemos decir, como mencioné anteriormente, como el plan B para respirar cuando la nariz se declara en huelga. Por ejemplo, es cuando estamos resfriados, se nos tapa la nariz o la cavidad nasal y tenemos que, para mantener la oxigenación, de estar inhalando y exhalando, ocupamos la cavidad bucal o, mejor dicho, la entrada a través de la boca. Luego tenemos la faringe, que es el cruce de caminos donde convergen tanto el aire como los alimentos, aunque cada uno de ellos va por su propio carril o camino. Por otro lado, para terminar el aparato respiratorio superior, tenemos el componente de la laringe, que es la casa de las cuerdas bucales y por ende de nuestro. Ahora los componentes que conforman el aparato respiratorio inferior, el primero de ellos es la tráquea. Es el tubo principal que conduce al aire desde la laringe hacia los bronquios. Los bronquios, por otro lado, son las vías que ramifican desde la tráquea hacia cada pulmón, tanto al derecho como al izquierdo, el cual encontraremos al final de ellos, que son los alvéolos. Son diminutos sacos de aire, pero cumplen un papel fundamental, ya que en ellos sucede, por ejemplo, la magia del intercambio de gases, es decir, del oxígeno que entra al dióxido de carbono que se va a través de la inhalación y la exhalación.
Por otro lado, los pulmones son los grandes protagonistas de este aparato respiratorio, ya que son los encargados de alojar los alvéolos y permiten la respiración. En pocas palabras, la división de arriba hacia abajo, las cuales la conforman los componentes que he mencionado anteriormente, para que el aire llegue limpio y caliente a los alvéolos, donde intercambiamos oxígeno y dióxido de carbono sucesivamente. Si esto fuera, por ejemplo, una analogía o ejemplo práctico, si este sistema respiratorio fuera como una banda musical, la sección, por decir, de viento, la conformarían la nariz y la boca. Pero el gran show final la llevaría a cabo los pulmones. Así que hay que cuidar bien todo el recorrido, desde el aparato respiratorio superior al inferior. Continuando con el tema, hablaremos del proceso de respiración humana. El primero de ellos es por una ventilación pulmonar, es decir, la inspiración y la expiración. La inspiración introduce el aire rico, o sea, el oxígeno, el O2, mientras la expiración elimina el aire a través del dióxido de carbono, o mejor dicho, representado como CO2. Por otro lado, dentro del proceso de la respiración, encontramos el intercambio gaseoso a través de los alvéolos, que ocurre por la difusión entre los alvéolos y los capilares sanguíneos, ya que los alvéolos, una vez entre el aire oxigenado, se va al torrente sanguíneo, el cual distribuye a través de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos el transporte de gases. El oxígeno viaja en la sangre unida a la hemoglobina, mientras el dióxido de carbono se transporta en el plasma sanguíneo. Hay que tomar en cuenta que en el examen de admisión se pueden mencionar lo que es el oxígeno como tal o su forma en sigla. El oxígeno en su forma de sigla sería O2, mientras el dióxido de carbono te lo pueden preguntar tal cual o como en sigla. Es decir, el dióxido de carbono se puede representar en sigla como CO2. Una vez haciendo esta aclaración, continuemos. Por último, tendríamos la respiración celular. Las células ocupan el oxígeno para obtener energía o el proceso de ATP, en sus siglas en inglés, en la mitocondria. Ahora pasamos a estructuras accesorias del sistema respiratorio. Estos son parte fundamental que tienen un segundo plano, pero al igual cumplen papeles fundamentales en el aparato respiratorio. Aquí vemos una lista de las llamadas estructuras accesorias o accesorios o componentes secundarios del sistema respiratorio. Esas que no siempre aparecen en la foto principal como ser el protagonista, como ser los pulmones, los bronquios o la tráquea, pero son esenciales, es decir, son los que están tras bambalinas para que todo funcione como debe. Ahorita haremos un breve repaso de cada uno de ellos. Primeramente hablaremos de los senos paranasales, cuáles los conforman los frontales, los esfenoidales, los hemorroidales y los maxilares. Son como pequeños espacios de coworking, es decir, de funcionamiento en equipo corporativo. En otras palabras, dentro de los huesos, cráneo, ayudan a humidificar y calentar el aire, dan resonancia a la voz y de paso aligeran el peso de la cabeza. Imagínate cargar un cráneo demasiado pesado todo el día, sería algo muy angustiante y, por decir algo, de sufrimiento de cargar eso, pero a través de los senos paranasales nos ayudan a liberar a través de los senos frontales, esfenoidales, entre otros, para liberar este peso. Por otro lado, encontramos las amígdalas, cuáles las conforman las
faringeas, o mejor dicho, adenoides y las palantinas. Estos los podemos dar como un ejemplo de las amígdalas, serían por decir como los guardias de seguridad que se encargan de vigilar patógenos que entren por la boca o la nariz. Forman parte del sistema inmune o el sistema inmunológico. Y cuando se inflaman, pueden hacernos sentir como si estuviéramos tragando vidrio, es decir, las famosas amigdalitis. Es decir, estos alertan al cuerpo que ha entrado un patógeno o bacteria dañina a nuestro cuerpo, lo cual ahí entra en la conversión a través del sistema inmune para combatir a esos patógenos. Por otro lado, tenemos la trompa auditiva, la cual también llamada trompa de Eustaquio. Esta tubería conecta la faringe con el oído medio, ayuda a equilibrar la presión en el oído. Por eso a veces, muchas veces ha pasado, a veces hacemos algo de bostear o tragar al despegar en un avión y alivia esa sensación de oídos tapados. O muchas veces cuando de repente sentimos un chasquido y quedamos así como estuviéramos con decir audífonos o tapones en nuestros oídos, se escucha un vacío. Eso es lo que hace la interacción de la trompa auditiva. Por otro lado, tenemos el músculo del diafragma, el verdadero motor de la respiración. Al contraerse, desciende y agranda la cavidad torácica, el cual permite que entre aire a los pulmones. Cuando se relaja y sube, el aire sale para expulsar el dióxido de carbono. Sin este músculo, respirar sería un reto digno de una película de acción, ya que el músculo diafragma funciona como una válvula, es decir, la interacción en el aire del oxígeno puro que nosotros necesitamos le da, por decir, un paso fundamental hacia los pulmones, que es el músculo. Por decirlo de alguna manera, es como la bisagra de la puerta que permite abrir y cerrar a voluntad. Y a la hora de expulsar, vuelve a abrir la cavidad para ir por otro carril y expulsar el dióxido de carbono, por lo cual es fundamental saber sobre lo fundamental que es el músculo del diafragma, que es posiblemente una de las preguntas que hagan en el examen de admisión. Por otro lado, tenemos la que es la pleura, que es la bolsa protectora, por decirlo de alguna manera, que es de un material doble que rodea los pulmones, reduce la fricción entre estos y la pared torácica. Cada vez que respiramos, piensa como una especie de lubricante. Es aquello para evitar el rechinido de los pulmones, por decir de alguna manera. La pleura sirve como, por ejemplo, echarle aceite a las bisagras, sigamos con la analogía de las bisagras de la puerta, para que no rechinee lo que es dicha puerta hacia los pulmones. En conjunto, estos estructuras que son accesorios del sistema respiratorio, dichas estructuras se encargan que el sistema o aparato respiratorio no solo respire, sino que haga con ellos con estilo y eficiencia. Todo un equipo de apoyo que, aunque a veces no se mencione tanto, es fundamental para la sinfonía de la respiración. Ahora hablaremos de cómo al sistema respiratorio, que es otro conjunto dentro de este, en el cual lo podemos dividir de acuerdo ahora de su función. Esta incluye la zona de conducción. Esta incluye la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales, en las cuales su trabajo principal es transportar, filtrar, calentar, humidificar al aire antes de que éste llegue a los pulmones. Imaginemos que está una zona como la carretera principal, que lleva al aire desde el exterior hasta las puertas del intercambio de los gases, que en este caso serían los pulmones. Por otro lado,
y dentro de esta funcionalidad encontraríamos la zona de respiración, la cual incluye los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Y según la bibliografía, también se consideran los conductos alveolares que están dentro de los alveolos. Aquí ocurre, por decir, la fiesta de verdad, el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire y también la sangre. Sería como una pista de baile, ejemplo práctico, donde el aire finalmente se mezcla con la circulación sanguínea para oxigenar al cuerpo. En resumen, la zona de conducción es, por decir algún ejemplo, como un túnel VIP que prepara al aire para que esté limpio, calentito y bien hidratado. Mientras la zona de respiración es como decir el salón principal donde sucede la acción, sea el intercambio gaseoso. De este modo, el sistema respiratorio combina la eficiencia de una buena logística de transporte con la precisión de un central de intercambio de gases, vital para mantenernos con energía y listos para el futuro. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo práctico. Haz esto o prueba esto en tu casa a través de este video. Primeramente, toma aire profundamente y manténlo por 10 segundos. Luego, exhala o expulsa lentamente el aire. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste el movimiento del diafragma y de las costillas? Como primeramente se inflamaron y luego se apacharon o aplacaron. Ahí tienes la acción de la ventilación pulmonar. Hay un dato curioso a través del sistema respiratorio. Un adulto respira entre 12 a 20 veces por minuto y procesa alrededor de 11.000 litros de aire al día. Como conclusiones finales, debemos mencionar la fundamentalidad y función. En este primer aspecto, el sistema respiratorio es vital para la vida, como hemos visto a través de este video. Se encarga de intercambiar oxígeno de carbono, permitiendo que nuestras células generen energía, manteniendo un equilibrio interno dentro de nuestro organismo. Otro aspecto importante es la organización y la especialización. Cada componente tiene su propio papel fundamental dentro del sistema, desde las fosas nasales hasta los alveolos. Tienen una función específica. Hay componentes que filtran, hay otros componentes que calientan el aire, otros componentes que distribuyen el mismo aire y otros que realizan el intercambio gaseoso. Es como una orquesta perfecta donde cada instrumento toca su parte. Otro aspecto es en los procesos dinámicos. La respiración no es un proceso estático, involucra ventilación, difusión y transporte de gases, todos trabajando en armonía para mantener activos. Recuerda, cada respiro que nosotros realizamos a través de una inhalación es como una mini fábrica de energía que ocurre en nuestro interior. Otro aspecto es la interactividad y aprendizaje. La clave para dominar el tema está en la práctica y la interacción. Realizar conceptos, realizar ejercicios y autoevaluarse con cuestionarios. Así no solo memorizas, sino que comprendes a fondo el tema. Otro también consejo y aplicación del concepto en cualquier tema a través de tu preparación de examen de admisión es la aplicación en exámenes. Entender estos conceptos te prepara para responder preguntas de admisión con soltura y seguridad y confianza en lo que has contestado. La memorización de funciones, procesos, apoya por ejercicios prácticos es la estrategia ideal para el éxito. En resumen, dominar el sistema respiratorio es como comprender cómo funciona el motor de la vida. Así que cada respiro hondo estudia con pasión. Y recuerda, cada inhalación es una oportunidad para crecer en conocimiento. Esto ha sido todo. Si les ha gustado el tema de sistemas respiratorios, me ayuda mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades de este canal. Sin más,
Saludos.